Tablas de distribución de frecuencias para variables cuantitativas continuas. A continuación, se presenta el sueldo mensual de 39 trabajadores de una empresa de Lima en el mes de junio del 2019. Para trabajar esta distribución de datos continuos, vamos primero a determinar cuál es el rango de la distribución, el número de intervalos y la amplitud que debería tener cada intervalo. Con esta información vamos a calcular la tabla de frecuencias y un gráfico apropiado. El rango. El rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Tenemos como valor máximo 2700 y como valor mínimo 800. La diferencia entre ambos sería 1900. Para obtener el número de intervalos vamos a aplicar la fórmula de Sturges, es decir, 1 más 3.322 por logaritmo de n, siendo n 39 trabajadores. Al aplicar la fórmula, ya sea con calculadora científica o utilizando Excel, obtenemos 6.2855. A este valor le aplicamos redondeo matemático. ¿Qué significa? Que si el número que continúa después de la coma decimal es 5 o más de 5, aumentamos un entero. En ese caso sería 7. Pero si el número que sigue a la coma es menor a 5, se queda el entero en el número 6, como es este caso. Voy a trabajar cómo obtener esta fórmula utilizando Excel. Ponemos igual 1 más 3.322 por logaritmo base 10 de 39. Cerramos paréntesis, igual, o enter, perdón. 6.2855, hay más decimales, pero si lo dejamos con 4 decimales, observamos que es exactamente el mismo valor que hemos obtenido en la fórmula. Al aproximarlo, nuevamente les repito que obtenemos 6 como resultado. Tenemos entonces que el número de intervalos debe ser 6. ¿Cuál es la amplitud? La amplitud resulta de dividir el rango entre el número de intervalos. Como el rango es 1900, al dividirlo entre 6 obtenemos 316,667. Es muy importante lo que voy a mencionar en este momento. En realidad, si observamos nuestros datos no tienen cifras decimales. Si bien se le ha puesto .00, ninguno tiene décimas ni centésimas, todos dicen .00. Entonces, voy a aproximar la amplitud al entero. Y al aproximar la amplitud al entero, voy a usar redondeo estadístico, no redondeo matemático, que es el que expliqué hace un momento. El redondeo estadístico significa que no importa qué cifra se encuentra después de la coma decimal, esta puede ser menor que 5, 5 o mayor que 5, igual siempre se aumenta 1 al número, a la unidad que está anterior a la coma decimal. Es decir, si este número no fuera 6 y fuera 1, igual debemos aumentar y saldría 317. A eso se le conoce como redondeo estadístico. Solo se aplica en la amplitud. Una vez que tenemos estos datos, podemos ir a utilizar el SPSS o el Megastat. ¿Qué hubiera pasado si aquí tenemos cifras decimales? Si realmente tuviéramos 2 cifras decimales, entonces es conveniente que esta amplitud también tenga 2 cifras decimales. Si tuviera una cifra decimal, la amplitud también debería tener una cifra decimal.
Veamos ahora cómo construir los intervalos. El límite inferior del primer intervalo corresponde al valor mínimo de nuestra distribución de datos, que en este caso es 800. A este valor mínimo le vamos a sumar la amplitud 317. 800 más 317 obtenemos 1117. Este valor es el límite superior del primer intervalo, también llamado punto de corte. Recuerden, este valor punto de corte será muy útil cuando utilicemos SPSS. El límite inferior del segundo intervalo es el mismo que el límite superior del primer intervalo. Y procedemos de la misma manera sumando 317, 1434. Nuevamente, 1434 se vuelve el límite inferior del siguiente intervalo, al que le sumamos 317 y obtenemos 1751. Repetimos lo mismo hasta obtener los 6 intervalos, ¿no? Al límite superior, 2068, le sumamos 317, obtenemos 2385. A este valor volvemos a sumar 317 y obtenemos 2702. El primer punto de corte es 1117. Todos estos valores son puntos de corte, pero el primero 1117. Vamos a pasar al software SPSS. ¿Cómo construir una tabla de distribución de frecuencias y un gráfico según los datos anteriores? Voy a importar mis datos, en este caso directamente desde Excel porque el programa está en mi computadora. Si no, tendríamos, recuerden, que hacerlo desde la nube, subir primero los datos a la nube. Yo ya hice ese paso previo, ya están en la nube. Vamos ahora a cargarlo. Sueldo de trabajadores. Esperamos, una vez que aparecen los datos, aceptamos. Listo. Ampliamos y observemos que allí están los datos en nuestra vista de variables, previamente digitados en un Excel. En el número de decimales en realidad hemos observado que no hay decimales, así hemos trabajado la amplitud, así que pongo 0 y me aseguro que es una escala de medida, ¿no? Que la medida es de escala. Transformar, agrupación visual. Pasamos la variable sueldo a la derecha, continuamos. Vamos a darle un nombre aquí donde dice variable agrupada. Le voy a llamar agrupada. Podemos darle en realidad cualquier nombre. Y vamos a revisar que tenemos nuestra mínimo y máximo como en nuestra data anterior. Crear punto de corte. Recuerden que nuestro primer punto de corte era 1117, ¿no? Entonces, punto de corte escribimos 1117. Yo estoy colocando la diapositiva al costado del software para irnos ubicando en el ejercicio, ¿no? Número de puntos de corte 6 significa número de intervalos y la anchura 317 es lo mismo que la amplitud del intervalo. Aplicamos y observen que nos han salido todos los puntos de corte o todos los límites superiores. Y ahora en etiqueta vamos a escribir el intervalo, es decir, 800-1117, 1117-1434. Es decir, vamos a ingresar todos los intervalos que acabamos de calcular en una diapositiva anterior, ¿no? De la misma manera, vamos a completar todos los puntos de corte.
Vamos a asegurarnos que esté en incluidos, que significa intervalo cerrado, para que el límite superior tenga intervalo cerrado, y aceptamos. Lo que se va a crear aquí no es una tabla, sino una nueva variable. Vamos a cerrar este cuadro y observemos que en la vista de datos ahora tenemos la nueva variable agrupada. Cuando vamos a ver las etiquetas de cada valor, salen nuestros intervalos. Analizamos, nos vamos a estadísticos descriptivos, frecuencias, ¿no? Analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias. La nueva variable agrupada la pasamos hacia la derecha y vamos a ver qué gráfico vamos a obtener. Voy a hacer un histograma y para eso voy a seleccionar el gráfico de barras y luego lo voy a convertir en histograma. Lo quiero en porcentajes. Puede ser frecuencias o porcentajes. Aplicamos y aceptamos. Vamos a esperar que salgan los resultados. Ya está nuestra tabla de distribución de frecuencias. Tenemos los intervalos, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, el porcentaje válido que podemos eliminarlo y la frecuencia acumulada, ¿no? El porcentaje acumulado. En el gráfico le doy clic sobre el gráfico y en opciones de barras voy a darle el ancho máximo a la barra. Estaba en 90%, la llevo al 100% y aplico. Aplicar. Lo que va a suceder con esto es que no va a quedar separación entre barra y barra, y esa es la característica del histograma que se usa cuando estamos hablando de variables continuas. Le voy a poner en elementos, mostrar la etiqueta de datos para visualizar los porcentajes. Ya pueden editarlo de acuerdo a lo que ustedes crean conveniente. Listo. Tengo el histograma. Recuerden que las barras se usan en variables cualitativas y los histogramas en variables cuantitativas continuas. Estoy procediendo a cortar mi tabla para poderla colocar en un informe, porque es un SPSS online donde no voy a poder copiar y pegar con facilidad, entonces mejor la recorto y luego la pego en mi informe. Lo mismo puedo hacer con el gráfico, ¿no? Recortarlo. Yo estoy usando la herramienta recortes de Windows, la tijerita, copio y pego, recordándoles que es conveniente que siempre se coloque el número de la tabla, el número del gráfico, el título que contiene la variable y que contiene la población o la muestra, la fuente y la elaboración del gráfico.